La oferta de candidatos hoy en Venezuela sube a 15 nombres, 16 todos los días. Luis Alejandro Ratti se lanzó en estos días también, lo podemos incorporar ahí en la lista. José Brito no ha dicho que sí, que no, también lo podemos meter en ese paquete que está ahí. Bueno, y el resto de los candidatos que están, ojalá tuviéramos tiempo para analizarlos a todos. Hablamos un poco del caso de María Corina Machado en la parte anterior. ¿Qué pasa con Benjamín Rauseo, por ejemplo, que es una figura desde el punto de vista comunicacional conocida como el Conde del Guácharo, y cualquiera en Venezuela sabe tal vez quién es el Conde del Guácharo, pero no todo el mundo sabe quién es Benjamín Rauseo? Bueno, Carlos, el Conde, a mí me da mucha risa esto porque yo hace poco en YouTube estaba viendo videos del Conde y el Conde da mucha risa, como tú muy bien lo dices, a pesar de que difiero mucho de su humor porque a veces puede exceder en cuanto a otros temas, puede ser un poco agresivo, pero el Conde entiende bien el venezolano, el Conde entiende la cultura venezolana, al igual que otros humoristas como Emilio Lovera, por poner un ejemplo. Y si recordamos aquí otros programas como la Radio Rochela, claro, podemos mirar... un reflejo de la realidad ya que hablamos de la Radio Rochela, hay un sketch que se llamaba Escuela de Candidatos, que imagínate tú, aparecía Andrés Velázquez, que todavía estaba a ser candidato ahora, en el año 1980 y algo, 86, 83. Emilio Lovera imitando a Claudio Fermín. Emilio Lovera imitando a Claudio Fermín. Entonces cuando tú te das cuenta, tú dices, bueno, ya va. Vamos a parar la película, ponle stop. Estos son los mismos candidatos. Algunos están todavía en el 2023 siendo candidatos a presidentes. Pero bueno, eso es otro tema. El asunto con el Conde, a modo de reflexión, el asunto con el Conde es que, a mi juicio, siento que, claro, Carlos, número uno, no es un outsider como en su momento se planteó o parte de su equipo lo quiso plasmar. ¿Por qué no es un en la opinión outsider? Pública? Participó en las elecciones con Chávez. Claro. El mismo Chávez en campaña. Pero no llegó hasta el final. No llegó hasta el final, pero fue un candidato que el mismo Chávez en campaña dijo, Conde, lánzate, porque tú eres el que pones la fiesta, para que animes la fiesta, porque esto está aburrido. Pero por otro lado fue candidato a la gobernación del estado Anzoátegui y creo que quedó de cuarto, de tercero, algo así. Entonces, por un lado no es un outsider. Por otro lado, Carlos, una cosa es el cómico candidato y otra cosa es un candidato que tenga la capacidad y el conocimiento político para entender que esto se trata de coaliciones, para entender que la política tú la ganas en un evento electoral compartido, de carne y hueso, no con algo que tú de repente tienes en unos años y bueno, una gente por aquí, unas personas por allá. Necesitas una estructura nacional. Obviamente necesitas financiamiento, una serie de cosas, pero yo siento que el Conde no está preparado para asumir las riendas de un país tan complejo como Venezuela. Una cosa es, mira, me da risa, siento algún tipo de emoción por lo que dice. Pero ¿por qué aquí no? Y por ejemplo en Ucrania lo logró Zelensky. Bueno, porque viene también de ser un humorista. Claro, pero su programa El Presidente. Sí, y ahí tiene una serie país también con una coyuntura. Venía saliendo de Ucrania el Euromaidán. Es correcto, y Zelensky, que de hecho tiene una serie en Netflix donde habla de eso. Pero culturalmente son dos países distintos, una historia diferente, instituciones totalmente distintas. O sea, no podemos comparar Ucrania con Venezuela desde el punto de vista, nosotros somos un país caribeño, Ucrania está del otro lado del mundo. Entonces, por eso, mira, la fórmula del outsider no pega en todos lados. Y hay que también tener en cuenta lo siguiente, Carlos, y esto lo digo de forma una crítica positiva, tener un micrófono, tener una cámara requiere responsabilidad para un candidato. Tú no te puedes parar allí a decir cosas como, por ejemplo, yo no sé qué pasa en Cuba, no me preguntes, eso es una arepa cada quien con su arepa. O sea, hay que ser muy franco en eso. O sea, un candidato tiene que tener una opinión bien construida con lo que pasa en la región. Si tú vas a ser presidente, tú tienes que saber qué pasa en Cuba, tienes que saber qué pasa en Colombia, tienes que saber qué pasa en Brasil, tienes que manejar bien los conceptos políticos y, por supuesto, entender que la persona que te está escuchando requiere una respuesta de tu parte, requiere respeto, pero también requiere, algún tipo de preparación en la arena política. Porque gobernar a Venezuela, Carlos, no es algo como que tú llegaste a Miraflores, pero muchos candidatos creen que es eso. Y esa persona que nos está escuchando... Y ya se resolvió el problema. Llegué a Miraflores y ya me ponen la bandita de Venezuela, ya dirijo el país. No, eso pasa en Isla Presidencial o en otro tipo de series o sketch desde el punto de vista del humor que podamos ver por allí. Gobernar Venezuela requiere o parte de unas condiciones iniciales si quieres gobernar o dirigir un proceso de transición, ya que se habla de eso, de la siguiente manera. Uno, entender que el chavismo, el oficialismo, el madurismo, como lo llame, es una fuerza política y que hay que reconocer. Y que tienes que gobernar con ellos, quieras o no. Tienes que construir gobernabilidad entendiendo que tienes que tragar sapos y tienes que de alguna manera negociar algunas cosas, incluso que
vas a tener mucha presión, ese candidato va a tener muchísima presión para no negociar, pero necesitas estratégicamente eso para poder mantenerte en el poder. Tienes que hablarle a los militares. Claro. Nada pasa en Venezuela. No hay candidato hoy que le dé un mensaje a la Fuerza Armada. Seguramente, bueno, María Corina Machado ya presentó su plan de económico, su gabinete económico, sus asesores económicos, pero ningún candidato debe tener un ministro de Defensa tentativo. No lo tienen, Carlos, pero es que ningún candidato le está hablando al sector militar. Y todo en Venezuela, si eventualmente ocurre un proceso de transición, todo va a pasar por manos militares también. Es una institución que dentro de la cultura política ha estado vinculada en la toma de decisiones y le da sostenibilidad a un gobierno. Entonces, por otro lado, también tienes que, mira, es que son tantos elementos que a veces cuando un candidato dice, yo quiero ser candidato, yo quiero correr, yo quiero participar, que mi tarjeta, que esto, lo otro, gobernar Venezuela es muy complejo, pero necesitas reconocer al adversario. Son tantos elementos como candidatos. Vamos para cerrar con esto y pasar a la participación. Enrique Capriles, que también es un caso que hoy está en las encuestas y que en lo que estamos viendo de su campaña en inicio es apelando a ese 2012, a esa elección donde fue a medirse con Nicolás Maduro en 2013. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esta campaña? ¿Cómo ven este? La gente recuerda a Enrique, un candidato que recorrió Venezuela, que fue apoyado, porque esto hay que recordarlo, fue apoyado por todo el sector, el conglomerado opositor, una gran coalición de partidos La Unidad, apoyaron al señor Enrique Capriles, ganó las primarias, se enfrentó, tiene un capital de votos, pero volvemos a la diferencia. Pero un capital de votos hace 11 años. Hace 11 años y el país es otro. Pero en política, Carlos, hay un asunto que es la emocionalidad y el recuerdo. La gente recuerda a Enrique, la gente recuerda, el candidato despierta un sentimiento en las regiones que quizás no es lo más popular en las redes sociales, pero que en las regiones, en esas periferias, en esos pueblos venezolanos, eso es lo que se ve. Y insisto, redes sociales es una cosa, el país, la calle, la avenida, el pueblo, el barrio, la urbanización es otra totalmente distinta. Entonces, es por eso que yo creo que este candidato tiene posibilidades más allá de las encuestas, pero es porque ha estado en contacto siempre con la gente. ¿Y cómo ven a Carlos Prosperi? Porque hablando de eso, de realidades, quienes tienen la oportunidad de recorrer Venezuela saben que en cada pueblo está la alcaldía, la iglesia y una casa de Acción Democrática. Mira, es indiscutible, Carlos, que Acción Democrática es un partido tradicional muy fuerte en las regiones, en todo el país, tiene estructura. Ok, más allá de los problemas que si AD1, AD2, etcétera, para no ponerle nombre a la cuestión, yo creo que Carlos Prosperi no es un mal candidato desde el punto de vista de la estructura que lo pueda acompañar, pero es un candidato que indiscutiblemente necesita mucha preparación en cuanto a su desempeño en entrevistas y en medios de comunicación. Bien, vamos a revisar la participación de la audiencia y si nos da chance hablamos de un par de candidatos más. Comenzamos con Trujillo, nos escribe Aida Salcedo desde San Lázaro. Buenas tardes, pienso que no se debe subestimar a Benjamín Rauseo. Bueno, creo que no lo subestimó. Nadie lo está subestimando, señora Aida. Benjamín Rauseo, tiene que hacer una campaña y hablarle a todos los venezolanos. La crítica no puede manipularse en subestimación, así de sencillo. Alirio Pineda desde Baronero, en el estado portuguesa. ¿Cómo minimizar el avance del radicalismo en la política venezolana? Corremos el riesgo de salir de un extremo para caer en otro. Así es. La polarización o el radicalismo está más que demostrado, Carlos, y a la persona que nos hace la pregunta, que ha destruido la confianza opositora durante muchísimo tiempo. Aquí se planteó, mira, tiar militares norteamericanos, ayuda de Trump, las opciones sobre la mesa, nada de eso funcionó. Creo que hay que apostar por lo que tenemos al día de hoy, que es el voto. Jan Blanco nos escribe desde Morón, en el estado Carabobo. Las encuestas hablan que Carlos Prosperi tiene 0.2%. Si votan 3 millones, que es lo que se espera, bueno, nos dicen, algunos son un poco más conservadores. Ese 0.2% son 6.000 votos. Y 6.000 votos los saca Carlos Prosperi solo en nuestro municipio. ¿Cómo explica eso a tu invitado? Habría que ver la encuesta y es parte de lo que conversamos. Son muchísimas encuestas, unas dicen que pueden ser 0.6, otras dicen que Carlos Prosperi tiene 90% de aprobación. O sea, es que es insólito, Carlos, porque lo que es más allá de la aprobación, hay una gran realidad y es que la mayoría de los candidatos tienen un alto porcentaje de impopularidad y desaprobación. En Táchira nos escriben, buenas tardes, si le hablan al pueblo humildemente con la verdad y se ponen de acuerdo con un único candidato, no va a quedar Venezuela para nadie. Hay que hablarle, y coincido con esa pregunta, hay que hablarle a la gente con transparencia, honestidad, humildad, pero también con de alguna manera ponerse en los zapatos del ciudadano que esperaba mucho la política. También desde Carora, estado Lara, nos escriben, saludos, pareciera que la mayoría de la gente no está conectada con el tema de las primarias.
Totalmente de acuerdo con eso. En Monagas también nos escribe Editor Rivas desde Maturín. Buenas tardes, amigo Peñalosa. Esto es una reflexión. Las condiciones para las primarias opositoras las pone el pueblo que sufre y la condición es que por favor vayan unidos a las elecciones presidenciales. ¿Será mucho pedir? Bueno, eso es lo que quiere la gente. La cuestión es que la política es ingrata y a veces no responde a al deseo de la mayoría, responde a los deseos de las élites políticas. Antonio Ecarri, ¿cómo lo metemos en Mira, este tiene análisis? tiempo, no, tiene tiempo. Antonio Ecarri le debo de reconocer que tiene muy buen performance en TikTok, ¿verdad? Su equipo ha hecho un trabajo muy bonito, muy bueno allí, pero insisto, Carlos, que seas tendencia un día no te va a hacer presidente. Lo que te va a hacer presidente es que tú entiendas la política con madurez y que de alguna manera entiendan los candidatos que solo no pueden. Okay. El único que puede solo es el gobierno nacional y aún así tiene muchísimos problemas al día de hoy. Todos los candidatos tienen muchas fallas, pero si no hay planificación estratégica y objetivos a largo plazo, la política no va a funcionar, porque la política tiene que estar plasmada sobre realidades estratégicas, no sobre coyunturas. El venezolano quiere un político, sí, que le hable con la verdad, que le tenga una oferta de gobierno, que se acerque, que sea próximo, que sea empático, pero más allá de eso la oposición tiene que ser un cuerpo político que demuestre estar capacitada para llegar a Miraflores. La oposición al día de hoy, no, en términos de percepción, no parece preparada para asumir el control de un país tan complejo y tan problemático como es Venezuela en la región también. Entonces, es un gran reto y ojalá se construya una unidad, que es lo que quiere la gran mayoría. Si no se construye, Carlos, desafortunadamente vamos a ver un episodio nuevamente de una victoria del gobierno nacional, Nicolás Maduro nuevamente presidente de Venezuela, si la oposición no construye las posibilidades. ¿Cómo ven a Manuel Rosales? Si sale, ojo, no ha anunciado nada, pero también es una posibilidad que salga al ruedo presidencial. Forma parte, fíjate, todos los candidatos tienen sus pros y sus contras. Es un candidato con partido político, un candidato con experiencia, un candidato que es gobernador. Habría que sopesar allí si el señor Manuel Rosales va a dejar la gobernación. Lo otro es también, Carlos, que la política desgasta físicamente a las personas. Es un candidato avanzado en edad y con esto no estoy diciendo que... Bueno, Eduardo Fernández está aspirando todavía a los 80 años. Claro, pero es ahí la reflexión que incluso yo invito a la persona que nos está viendo aquí en el programa se la haga. A ver, la política, ¿hasta qué punto va a seguir apostando por candidatos que pasen de 70 a 80 años? ¿Dónde está la gente joven? ¿Dónde están los candidatos jóvenes? Creo que hay que apostar por allí en los próximos años. Bien, Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos esta A tarde. ti, Carlos. Pablo Quintero con nosotros, politólogo, conversando acá en Contexto. Nos toca despedir agradeciéndoles como siempre a todos que nos sintonicen. Saludos a Johnny Molina de Antímano, que por allí nos pidió que le enviáramos un saludo antes de despedir. Gracias como siempre por acompañarnos. 0412-700-7606, nuestro WhatsApp. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde. Recuerden además nuestras redes, @encontexto_piso y @Carlos Peñalosa.